Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el protocolo SMTP. Sabemos que el protocolo SMTP por clases anteriores pertenece a la capa de aplicación. Entonces la pregunta antes de empezar la sesión sería, ¿es gracias al protocolo SMTP que podemos leer nuestros correos electrónicos? Empezamos la sesión. ¿Qué es SMTP? SMTP es el Simple Mail Transfer Protocol, que vendría a ser un protocolo de comunicación para enviar correos electrónicos a través de Internet. Opera con una serie de comandos de texto que son enviados directo al servidor. Cabe resaltar que este protocolo es solo para envío. En 1982 se diseñó el primer sistema para intercambiar correos electrónicos en ARPANET, el cual ha sido definido en el RFC 821 y 822 por Jonathan Postel. SMTP se basa en un modelo cliente-servidor donde un cliente envía un mensaje a uno o varios receptores. La comunicación entre el cliente y el servidor consiste enteramente en líneas de código, las cuales están compuestas por caracteres Unicode. En estas imágenes podemos ver el RFC 821, en donde se define el protocolo. Se define el protocolo, cómo se va a usar, algunos comandos y como su relación con otros protocolos. Aparece la fecha de definición de este protocolo, que sería 1982, y el autor. Ahora, con el RFC 822 es diferente, es como una añadidura. En este caso vemos cómo es, o mejor dicho, el estándar del mensaje que se va a enviar. Se van a ver cosas como la sintaxis, los campos que deben llenarse, etc. Y este es un ejemplo de cómo procedería el envío de un mensaje mediante el protocolo SMTP, viendo cuestiones como mail from, RCPT2, data, etc. Esos serían los comandos, los cuales vamos a ver en unos minutos. Ahora, ¿cómo funciona actualmente SMTP? Actualmente funciona con las variaciones del RFC 4409, que es una modificación al modelo 822 y 821. En este caso, el correo es presentado por un cliente de correo, que sería el MOA, a un servidor de correo, el MCA, el encargado de aceptar los correos, el cual, utilizando SMTP a través del puerto 587 o en la mayoría de casos el puerto 25, recibe ese correo enviado por el MOA. Desde ahí el MCA entrega el correo al MTA, que sería el encargado de las transferencias. En la mayoría de los casos el MCA y el MTA trabajan en una sola unidad. Para lograr la localización del servidor objetivo, es decir, a quién debe enviar el MTA el correo, se tiene que hacer una búsqueda en el sistema de nombre de dominio. En este caso, utilizando un registro de intercambio de correos, que es conocido como el registro MX. Uno de los tantos registros que usa el DNS, que se usan en DNS. El registro, el nombre del dominio es la parte de la dirección de correo que va después del arroba. El registro MX contiene una lista de servidores y número de preferencias. El número de preferencia más pequeño tiene la mayor prioridad y será el primero en ser probado. Si hay más de una sola entrada, si hay más de una sola entrada con el mismo número de preferencias, se van a tener que probar todos ellos antes de pasar a otra entrada con una menor prioridad. En este caso podemos utilizar el NSLookup y detallando que la búsqueda o el registro sería el mail exchange con el
con la dirección que nosotros vamos a utilizar. Un poco para revisar qué correos o qué servidores estarían funcionando como receptores de los correos. Y vamos a tener más, en algunos casos, más de una respuesta, los cuales son los servidores a los cuales deberían llegar esos correos, y con un orden de prioridad. ¿Para qué sirven estos órdenes? Bueno, este orden de prioridad. En algunos casos, una técnica utilizada por los spammers es conectar o forzar una conexión a un servidor de menor prioridad. ¿Por qué? Porque es muy probable que en estos servidores los filtros anti-spam no estén desarrollados, ya que se daría prioridad a los primarios. Una vez que se escoge o se acepta a qué servidor va a llevar, el servidor MX, bueno, el encargado de la transferencia del correo, se lo envía a un agente de entrada del correo, de entrega de correo, que sería el MDA por sus siglas en inglés. El MDA es capaz de entregar mensajes y de guardarlos en un buzón. Todo esto utilizando el servidor el protocolo SMTP para expedirlos en una misma red o en local. Una vez entregado el servidor de correo local, dicho correo es almacenado para su recuperación. Ahí es cuando utilizamos diferentes protocolos, protocolos de acceso, en este caso el IMAP o el POP, los cuales vamos a ver en unos minutos. Estos serían los protocolos encargados de almacenar los correos recibidos y mostrárnoslos. El protocolo SMTP es encargado de enviar el correo. En este caso tenemos un diagrama que simplifica todo el proceso. El MSA y el MTA trabajarían en la mayoría de casos como una sola unidad y buscarían por los registros MX a qué servidor enviarlo. Y después de que se decida, el MDA, que sería el encargado de enviarlo, de repartirlo en sí, a las cuentas, a las computadoras o los servidores que tengan la obligación de almacenar esos correos. Como comenté antes, el protocolo de recepción no es el SMTP. Actualmente los dos protocolos, actualmente cuando uno quiere configurar un correo electrónico en un dispositivo, ya sea celular o tablet, o simplemente quiere configurar su cuenta en Outlook en su laptop, le van a pedir que escoja qué gestor, le van a pedir que escoja qué protocolo utilizar, el IMAP o el POP3. La mayoría escoge el que les muestra por defecto, ya que aparentemente no hay una diferencia. Esto se puede ver cuando tratas de configurar algún dispositivo que reciba los correos, más que nada para automatizar tareas, o en los casos más comunes para recepción de correo y poder tenerlos a la mano. Ahora vamos a hablar acerca del IMAP, que sería el Internet Message Access Protocol. Vamos a ver sus ventajas y desventajas. El IMAP trabaja directamente sobre el servidor de correo. Para consultar el correo se conecta al servidor y muestra el contenido que hay. Cuando envía un correo es almacenado en el servidor y es accesible desde cualquier otro dispositivo que consulte el correo. En algunos casos, esos correos pueden ser guardados de forma local, utilizando este protocolo. Las ventajas son de que el correo es accesible desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Al trabajar directamente con el servidor de correo, cualquier cambio es visible desde todos los dispositivos que accedan a la cuenta. Las desventajas son
de que al almacenar el correo en el servidor es más sencillo llenar la capacidad del buzón y no hay compatibilidad con las configuraciones con otros protocolos, con el otro protocolo. Ahora el POP3, que sería el Post Office Protocol. El cliente de correo configurado con este protocolo se conecta al servidor y descarga los correos al dispositivo local. Una vez hecho, elimina los mensajes descargados del servidor estando únicamente disponibles de forma local. Con este protocolo los mensajes enviados solo están disponibles de forma local, aunque los gestores actuales permiten la opción de guardar copias de los mensajes descargados en el servidor, lo cual sería un doble trabajo. Y tienen la forma de actualizar de que los registros se eliminen por antigüedad, una antigüedad determinada. Tipo, este correo está más de 30 días, más de 60 días, se va a eliminar. Las ventajas es poder conservar un histórico de correo en local, sin necesidad de tener una conexión a internet. Y el espacio en el servidor de correo no se llena porque los correos se descargan a tu equipo y se borran del servidor. Las ventajas serían de que los correos enviados solo son accesibles de forma local y no se puede ver el correo desde diferentes dispositivos. Aparte de que al descargarse, el correo consume espacio en local. Ahora, con el protocolo SMTP, en la mayoría de casos se utiliza el puerto 25, el puerto 465 y el puerto 587 son para cuando se hacen esas conexiones SMTP con el protocolo SSL, con la forma de encriptación. Bueno, uno tiene el SSL y el otro no. Y los comandos son los siguientes. Se utiliza el comando hello, que sería una forma de decir hello, solo que con una L, para poder identificarnos al servidor. Es decir, cuando realizamos la conexión, hacemos una especie de saludo, de tal manera de que estamos confirmando que estamos haciendo esta conexión. Utilizamos el comando mail from para poder poner inmediatamente el correo de la persona o el correo del que va a enviar el mensaje. Utilizamos rcpt to para definir al destinatario. Y en data podemos definir los campos de un correo normal, el subject, el mensaje, entre otros. Utilizamos get para salir o para cerrar esa conexión con el servidor SMTP. Y los protocolos de acuerdo a POP y a IMAP son los siguientes. Para poder nosotros revisar nuestros correos utilizando el protocolo POP, en su mayoría vamos a utilizar el puerto 110. Lo mismo con los siguientes protocolos y la manera de conexión. Y tenemos diferentes comandos que la mayoría los comparten POP e IMAP, ya que ambos realizan la misma función, que es conectarte, loguearte, poner tu usuario, poner tu contraseña y mostrarte los correos desde el buzón. Lo mismo que se hace cuando tú ingresas a tu gestor, supongamos Gmail o Outlook por internet. Lo mismo se puede hacer de manera, por comandos. Y para eso llegamos a la parte de la auditoría a un servidor SMTP. Como se comenta, todo eso se puede hacer por comandos. Es decir, así se inició todo. Y después se trató de hacer la vida más fácil para los usuarios que no podían hacer de esa manera. Ahora, ¿cómo se hace una auditoría a un servidor SMTP? En este caso vamos a ver nociones muy básicas. Ya se irán viendo más adelante en siguientes videos
cómo utilizar o cómo aprovechar las vulnerabilidades que hubiesen en un servidor SMTP. En este caso, nosotros, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que al utilizar el protocolo SMTP nos estamos conectando a un servidor. ¿Y de qué maneras nos podemos conectar a un servidor nosotros? Utilizando una conexión SSH. O en su defecto utilizando una conexión por Telnet. Telnet es una versión antigua y sin seguridad del SSH. Es decir, si nosotros nos conectamos a un servidor, ya sea SMTP o FTP, utilizando Telnet, estaríamos, mejor dicho, toda la información que estaríamos enviando estaría en texto plano y podría ser esto detectado. Ahora, si nosotros realizamos una conexión por Telnet, utilizamos la sintaxis sería Telnet, la IP y el puerto. En la mayoría de casos sería el puerto 25. Una vez dentro, nos muestra, nos debería mostrar una conexión. A eso vamos. Utilizamos Hello para demostrar que estamos accediendo a ese servidor y el servidor nos va a dar una respuesta, que sería el 250. En la mayoría de casos sería un 250 OK. En este caso es el 250 más una respuesta del mismo servidor. Después nosotros utilizamos el comando made from y definimos el usuario, el remitente. Le damos enter y nos va a mostrar un mensaje que sería el 250 OK. Después utilizamos el receptor, el RCPT2, y escribimos el receptor. Si todo nos da OK, es decir, si mail from nos muestra el 250 OK, lo que hacemos es lograr ya tener una conexión, un remitente y un destinatario. Lo que nos faltaría sería escribir el correo, el cuerpo del correo. Para eso utilizamos el comando data y nos dice de que el mensaje que nosotros queramos enviar, ya sea definimos el subject entre otros, cuando tengamos todo eso definido ponemos un punto, solo una línea de comandos con un punto. Al poner enter ya hemos terminado de definir la data. Le damos enter y nos va a enviar un mensaje similar, que es el 250 OK o algún otro mensaje preconfigurado. Entonces le damos, salimos, cerramos la conexión y lo que habremos logrado con eso es, entrando en el mismo servidor SMTP de la organización o de la empresa, enviar o usurpar una identidad dentro del mismo servidor. Es decir, sabiendo el usuario, sabiendo los usuarios, sabiendo los correos, podemos suplantar la identidad de un usuario para enviar un correo a otro sin que esa persona lo haya hecho. ¿Y cuál es el beneficio de esto? De que estás enviando el correo dentro del mismo servidor SMTP. Es decir, de que podría no considerarse como un correo spam, un correo no deseado, y simplemente tiene más confiabilidad que enviarlo utilizando otros servicios que simulan que también envían correos. En este caso, lo que se lograría es que el correo haya sido enviado por SMTP desde la misma organización, desde la misma empresa, sin dejar a duda de que el correo no ha sido enviado desde afuera. ¿Cómo funciona esto? Pues solamente, en algunos casos funcionaría utilizando correos de la misma empresa para que sea más eficiente. Ahora, utilizando Telnet, la IP y el puerto, dependiendo, los problemas serían los siguientes: de que al momento de conectarte y al momento de escribir
los comandos te confundas o lo escribas muy lento. Una forma o una medida de seguridad es saber cuánto tiempo te estás demorando en escribir ese comando. Si te demoras mucho, la conexión debería cerrarse. Sería una forma de disminuir o de tapar esa vulnerabilidad. En el protocolo, si es que tú te equivocas también, en vez de hello escribes el hello con 2L, se va a detectar el error, no vas a tener oportunidad de borrarlo y te va a cerrar, bueno, te va a cancelar ese comando y hasta por cuestiones de tiempo te podría cerrar la conexión. Y también hay los problemas de autenticidad. Un servidor que no tenga esa autenticidad al poner tu correo, o de que no haya reconocido la IP de la cual te estás conectando, es un servidor que está seguro. En este caso se está bloqueando la dirección. Bueno, se está bloqueando el intento de envío de correo. Así es como debería funcionar un servidor SMTP sin esta vulnerabilidad. Y eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video.